Imagina esto, un mar que no es agua líquida, sino un desierto sólido, blanco, inmóvil. Temperaturas bajo cero, el viento cortando la piel como cuchillas invisibles y un océano cubierto por una costra cristalina tan dura como roca. Parece imposible navegar allí, ¿cierto? Pero hay barcos que no solo lo atraviesan, sino que destruyen ese mundo congelado como si no existiera. Barcos que rompen hielo del grosor de edificios, gigantes que avanzan donde ningún otro puede. Hoy vamos a responder una pregunta que parece simple, pero esconde ingeniería extrema. ¿Cómo rompen el hielo los rompehielos? Y lo primero que debes entender es que estos barcos no funcionan como crees. No avanzan cortando el hielo con cuchillas ni perforándolo como un taladro gigantesco. No hay sierras, no hay dentados, no hay explosiones. En realidad, el hielo no se corta, se aplasta. Un rompehielos no es tanto un barco, sino un martillo flotante. Pero antes de explicarte ese martillo, hagamos una escena para entrar en contexto. Año 2023, archipiélago ártico ruso, temperatura -38 grados Celsius. Un carguero normal queda atrapado en una capa de hielo de 1,5 metros de grosor. El mar se congela a su alrededor como cemento líquido. Las hélices ya no empujan agua, empujan hielo. No hay maniobra posible. Sin ayuda, ese barco podría quedar inmóvil durante meses, incluso podría ser aplastado por la presión del hielo mientras se cierra lentamente como una mandíbula. Y entonces aparece en el horizonte una sombra, enorme, kit roja, con un casco reforzado tan grueso como el blindaje de un tanque, impulsado por motores que equivalen al consumo energético de una ciudad pequeña. Se llama rompehielos nuclear y cuando avanza, no esquiva el hielo, lo aplasta bajo su propio peso. La magia está en el casco. Un barco tradicional tiene forma afilada, larga, diseñada para cortar el agua como un delfín. Un rompehielos número. Su casco es redondeado bulboso, con la proa inclinada hacia arriba. Eso le permite subirse encima del hielo. Una vez arriba, el peso colosal del barco, que puede superar las 35.000 toneladas, cae sobre esa superficie congelada y la fractura como vidrio bajo un martillo. ¡Crack! Un sonido seco, profundo, resonante. Y el barco avanza, no cortando sino quebrando. Pero para que puedas visualizarlo mejor, déjame darte una imagen mental. Piensa en una lata de refresco vacía. Si intentas cortarla con la mano te costará, pero si te paras sobre ella, se aplasta sin resistencia. Eso es un rompehielos navegando. El hielo no se corta frontalmente, se somete por aplastamiento vertical. Ahora bien, ¿qué pasa con los pedazos? ¿No quedarían acumulados frente al barco, bloqueándolo? Aquí aparece el segundo truco, el diseño de la quilla y el flujo hidráulico. Cuando la proa se eleva sobre el hielo y lo rompe, los fragmentos se hunden o se apartan por los costados del casco, arrastrados por la turbulencia generada por las hélices. El barco no solo rompe el hielo, lo dispersa. Cada metro recorrido deja atrás un corredor navegable, como si alguien hubiera abierto una carretera en el océano. Pero romper hielo no es solo una cuestión de forma, también es fuerza, mucha fuerza. Los rompehielos más potentes del mundo, como los nucleares rusos, tienen reactores que les permiten avanzar durante años sin repostar. No hablamos de motores normales, hablamos de titanes que generan cientos de miles de caballos de fuerza. Para visualizarlo, imagina más de 300 locomotoras de tren empujando al mismo tiempo. Esa potencia no es opcional, es necesaria. Porque el hielo no solo frena, también presiona, atrapa, bloquea. El barco debe vencer la resistencia del océano sólido. Sin embargo, la potencia sin diseño es inútil, por eso la estructura interna del casco es otro secreto. No está hecha como la de un barco común. En lugar de paneles amplios, usa refuerzos cruzados, densos, repetidos. Es una jaula metálica pensada para absorber impactos repetidos, miles de veces al día. Cada embestida contra el hielo es como un accidente controlado. Un choque deliberado. Ahora imagina la escena desde dentro. El casco retumba como si alguien golpeara un tambor gigante. Todo vibra. Los marineros sienten cada fractura del hielo bajo sus pies. El barco avanza a 2, 3, 5 nudos. Parece lento, pero para estas condiciones es velocidad extrema. Un rompehielos no compite contra el tiempo, compite contra la naturaleza.
Y aún no hemos llegado a lo más fascinante, porque hay algo más que hace posible esta hazaña, algo que no se ve desde afuera: control del centro de masa. Así es, estos buques pueden mover su propio peso interno para inclinarse, balancearse y caer sobre el hielo con más fuerza. Usan tanques de lastre, cámaras llenas de agua que pueden llenarse o vaciarse para que el barco se incline hacia adelante, hacia un lado o hacia el otro. Cuando un bloque es demasiado grueso para romperse simplemente avanzando, el barco se sube encima, inclina todo su peso y cae como un martillo ejecutando el golpe final. Cada rompimiento es física pura: presión, peso, equilibrio, fractura. No hay magia, no hay trucos invisibles, solo ingeniería diseñada para vencer un enemigo frío, inmóvil, eterno. Y sin embargo, esto es solo la superficie. Acabamos de romper la primera capa, como el barco rompe la capa exterior del hielo, porque lo que aún no te conté es que hay diferentes tipos de rompehielos, diferentes técnicas para operar en el Ártico y la Antártida, riesgos que pueden destruir incluso a estos gigantes y situaciones donde la única salida es avanzar o morir congelado en el océano blanco. Un rompehielos avanzando sobre el océano congelado es una imagen impresionante, pero verla sin entender su complejidad es como contemplar un volcán sin saber que por dentro hierve magma. Lo que permite que ese gigante de acero abra caminos en el hielo no es solo peso y poder. Es una combinación de ingeniería aplicada al límite, maniobras que rozan la brutalidad y decisiones milimétricas que pueden determinar si un barco cumple su misión o queda atrapado para convertirse en parte del paisaje blanco para siempre. El hielo se rompe, sí, pero no siempre de la misma manera, porque no todo hielo es igual. Hay hielo joven que apenas cumple su primer invierno, delgado, frágil, casi elástico. Bajo los cascos retumba como vidrio húmedo, cruje, se fragmenta en trozos flexibles que se apartan sin oponer demasiada resistencia. Pero existe un enemigo mucho más formidable: el hielo multianual, capas acumuladas durante años, comprimidas por la presión del mar helado. No es blanco translúcido, es azul profundo, duro, denso como piedra. Allí es donde empieza la verdadera guerra. Por eso los rompehielos se clasifican como si fueran bestias de diferente especie. Los más ligeros patrullan ríos congelados, manteniendo libres las rutas de transporte en invierno. Más grandes están los que navegan mares interiores y zonas árticas costeras. Pero en la cima de la cadena evolutiva naval están los rompehielos polares extremos, los que pueden atravesar placas de varios metros y continuar como si nada. No navegan, arremeten, no esquivan, dominan. Entre ellos existen máquinas legendarias, como los rompehielos de propulsión nuclear rusos. Cada uno puede generar potencia eléctrica comparable a la de una metrópolis pequeña. No usan combustible convencional, queman uranio, lo que les permite meses, a veces años de navegación sin repostar. En un lugar donde no existen puertos, donde las costas son desiertos blancos sin infraestructura, la autonomía es vida. Quedarse sin energía allí es firmar sentencia. Inmovilidad significa muerte lenta, aplastado por el hielo, ignorado por el horizonte. Pero el motor es solo el corazón. Lo que convierte a un rompehielos en arma contra el océano sólido es su esqueleto. Bajo la línea del agua, estos barcos no tienen la forma estilizada de un crucero o un carguero. El casco es curvo, grueso, redondeado. No está diseñado para deslizarse. Está diseñado para soportar impacto, golpe tras golpe, día tras día. Cada lámina de acero está reforzada con una estructura interna que distribuye la presión. El hielo empuja, el barco resiste. Cuando la capa es demasiado gruesa para fracturarse al primer intento, el rompehielos sube sobre ella. Se eleva y entonces cae. Toneladas y toneladas aplastando cristales gigantes que se fragmentan en ondas sonoras profundas, como si el mar estuviera respirando o gruñendo. Ese crujido no es casual, es ingeniería operando a escala colosal. Y aún hay más. El barco puede controlar su propio peso, lleva tanques internos llenos de agua. La Streque puede mover de un lado a otro para modificar su centro de gravedad.
Cuando se enfrenta a un muro de hielo resistente, no basta con avanzar, hay que saber dónde golpear. El capitán puede inclinar el barco, cargar masa hacia proa y literalmente dejarlo caer sobre el hielo como un mazo. No es poesía, es un impacto real, medido, repetido si hace falta. Pero incluso así hay ocasiones en las que ni el peso, ni la forma, ni el impulso bastan. El hielo multianual puede bloquear rutas durante cientos de kilómetros y el barco necesita algo más que fuerza bruta. Necesita táctica. Entonces ocurre algo curioso. El rompehielos retrocede. 50 metros quizás, tal vez 100. Las hélices revuelven el agua fría como turbinas gigantes. La tripulación sabe lo que viene. El capitán ordena potencia máxima. El barco avanza como un toro de acero directo contra la muralla blanca. Impacto. El sonido del choque reverbera como un tambor subterráneo. El hielo se fisura. Retroceso. Nuevo ataque. Otro más. Una danza de golpes calculados. A veces uno solo basta. A veces son necesarios 20. Cada embestida es una negociación violenta con la naturaleza. Y la naturaleza raras veces cede a la primera. Pero esto no es lo más sorprendente. Hay rompehielos que no rompen hielo de frente, sino de lado. Navegación azimutal, hélices que pueden girar 360 grados. El barco puede ponerse en posición transversal, sacudir su masa lateralmente y fracturar placas enormes como si quebrara una puerta con hombros de metal. Avanza y se mueve a la vez, ladeando el casco, empujando con empuje lateral. No ataca como lanza, ataca como ariete. Cuando un rompehielos opera, el hielo no desaparece, se transforma. Se abre, se hunde, se aparta. Detrás del barco emerge un pasillo oscuro, agua negra recién liberada. Los buques que lo siguen navegan como si un gigante invisible estuviera despejando la carretera con pasos hercúleos. Y todo esto ocurre en silencio exterior, bajo una luz tenue, en un clima que mata en minutos al ser humano expuesto. Cada crujido del hielo es música y advertencia. Un rompehielos no navega por mar abierto, navega por un continente líquido solidificado. Pero aquí surge la pregunta inevitable. ¿Por qué insistimos en abrir caminos donde la naturaleza claramente no quiere que pasemos? La respuesta no es tecnológica, no es científica, es geopolítica. Y ese es el siguiente nivel de esta historia. El hielo no es solo un obstáculo físico, es una frontera natural, económica y estratégica. Donde hay hielo hay aislamiento, donde hay aislamiento hay control. Y los rompehielos existen para atravesar esa frontera, para abrir lo que durante siglos fue inaccesible. La misión de estos gigantes de acero ya no es solo mantener rutas, sino garantizar presencia, seguridad y dominación en regiones que esconden recursos, rutas y poder. Piensa en el Ártico, una región cubierta por hielo que durante décadas fue prácticamente invisible para la navegación comercial. Allí descansan reservas de petróleo y gas natural que podrían satisfacer la demanda de millones durante años. Allí están los minerales, la pesca, los secretos de un ecosistema único. Pero sin rompehielos, esas riquezas siguen detrás de un muro sólido, frío y peligroso. Con ellos, ese muro puede ser abierto. Y no se trata solo de negocios. Los rompehielos son herramientas geopolíticas. Cada país con capacidad de operar en hielo domina puertas que otros no pueden cruzar. Rusia, con la mayor flota de rompehielos nucleares del mundo, mantiene el control de la ruta marítima del norte, la autopista marítima del Ártico que conecta Europa con Asia sin necesidad de pasar por el Canal de Suez. Pero abrir hielo no es solo cuestión de poder económico o militar, también es cuestión de vida y de ciencia. Las expediciones polares dependen de estos barcos. Científicos atrapados en bases remotas, equipos de investigación con suministros críticos, misiones de rescate en temperaturas de menos 40 grados Celsius. Sin rompehielos, la evacuación sería imposible. Son ambulancias blindadas que avanzan donde el mundo no llega. Cada viaje implica maniobras calculadas, donde retroceder, embestir, inclinar el barco o golpear de lado puede significar la diferencia entre llegar a destino o quedar atrapado durante meses. Y aunque los rompehielos parecen invencibles, no lo son.
Incluso estas máquinas colosales tienen límites. El hielo puede aplastarlos, los motores pueden fallar y los errores humanos son costosos. En 1983, por ejemplo, una flota soviética quedó atrapada en el mar de Chukotka. Hielo multianual rodeó los cascos, y aunque los rompehielos de escolta intentaban abrir paso, el mar parecía cerrarse como una trampa. Cada maniobra era crítica. Demasiada fuerza podía dañar el casco, demasiada cautela podía inmovilizar toda la flotilla. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los barcos eran gigantes vigilantes sobre un océano que quería reclamarlos. Los rompehielos más modernos no dependen solo de fuerza bruta. Incorporan tecnología de navegación avanzada, radares que escanean placas de hielo, sensores de densidad, software que calcula rutas mínimas de resistencia y predice movimientos del hielo. Cada decisión se combina con la potencia nuclear o diésel para optimizar el avance. Es un equilibrio delicado, demasiada velocidad y el casco sufre, demasiada lentitud y el hielo recupera su fuerza, cerrando el camino. Cada maniobra es física, matemática y estrategia aplicada en tiempo real. El proceso es también brutal en términos mecánicos. Los golpes repetidos generan tensiones enormes en la estructura. El casco se sacude, vibra, retumba. Cada fractura del hielo produce ondas que atraviesan el acero, y los ingenieros deben prever que el barco pueda absorber cientos, incluso miles de impactos durante una sola misión. Cada tonelada, cada metro de peso y cada grado de inclinación están calculados para que el barco no solo rompa hielo, sino que sobreviva a él. Pero lo que realmente hace fascinante a un rompehielos no es solo su fuerza o tecnología, sino la manera en que interactúa con el hielo. El barco no es un objeto pasivo, es activo, como si respirara y ajustara su cuerpo a cada desafío. Se sube sobre la placa de hielo, ajusta su peso, inclina su masa, embiste y repite. A veces golpea de frente, otras de lado, usando hélices azimutales para romper placas que parecen inquebrantables. Es una coreografía violenta entre acero y cristal congelado, entre humanos y naturaleza. Cada maniobra es calculada, pero cada impacto deja un testimonio sonoro del choque. Crujidos profundos, explosiones de hielo fragmentándose y cayendo en cascada a ambos lados del casco. Todo esto tiene un objetivo final: abrir rutas navegables. Cada metro de hielo fracturado es una carretera para otros barcos. Los contenedores que transportan suministros, combustible y equipos científicos dependen de esos corredores. Lo que parece un acto de fuerza, en realidad es un servicio coordinado. La naturaleza se rompe para permitir que la vida continúe allí donde sería imposible sin intervención. Y aunque los rompehielos parecen invulnerables, la realidad es que incluso ellos pueden ceder ante la magnitud del hielo. Cuando un bloque es demasiado grueso o las placas se entrelazan en un laberinto impenetrable, el barco debe tomar decisiones extremas. Retroceder decenas de metros, cambiar ángulo de ataque, embestir repetidamente. Cada acción es riesgosa, porque un solo error puede inmovilizar el barco, poner en peligro a la tripulación y convertir una misión planificada en un desafío de supervivencia. El hielo no se detiene, se mueve, se comprime y puede rodear un barco mientras las temperaturas bajan. Pero el rompehielos ha sido diseñado para anticipar, resistir y dominar. Cada tanque de lastre, cada curva de casco, cada metro de acero reforzado ha sido calculado para que el barco pueda sostener la tensión y continuar. El gigante no es solo máquina. Es una extensión del ingenio humano contra un adversario que lleva siglos en silencio, impasible y frío. Y después de todo esto, queda un detalle que pocas personas imaginan: la tripulación. Los ingenieros, capitanes y marineros que operan estos colosos enfrentan un desafío diario que combina resistencia física, precisión técnica y valor extremo. No basta con saber conducir, deben anticipar fracturas, ajustar motores, vigilar el hielo, calcular fuerzas y proteger la integridad del barco y de la carga. Cada decisión se paga con tiempo, energía y a veces riesgo de vida. Finalmente, cuando un rompehielos logra abrir un canal en el océano congelado, no es solo un triunfo de acero sobre hielo. Es un acto de dominio, planificación y control absoluto sobre uno de los entornos más inhóspitos del planeta.
Los barcos que siguen esa ruta se benefician de esa fuerza aplicada. Cada ruta abierta representa años de investigación, diseño, pruebas y experiencia acumulada. Cada metro de hielo roto simboliza la unión entre ingeniería, ciencia y valentía humana. Y así, detrás de cada crujido del hielo, cada explosión silenciosa de placas fracturadas y cada metro abierto en el Ártico, hay una lección clara. Romper hielo no es solo fuerza, es estrategia, precisión y demostración de que incluso la naturaleza más implacable puede ser domada con conocimiento, tecnología y determinación.